Los sábados el IDEXUD pasa la voz. Usted pase la voz. Y conozca los procesos que desarrolla el Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Proyección social, articulación de la academia, formación continua buscando el bienestar de la sociedad. El IDEXUD pasa la voz. Usted pase la voz. Todos los sábados a partir de las 11 de la mañana en la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. Bueno, muy buenos días a todos nuestros oyentes que se conectan a esta hora de la mañana a través de la UD 90.4 FM Estéreo. Bienvenidos a este su programa de Pase la Voz de la Oficina de Extensión de la Universidad Distrital. Y también una bienvenida a quienes nos ven a través de nuestra red social YouTube, @IDEXUD, que nos pueden encontrar aquí en este canal. Bienvenidos una vez más, bienvenido profesor Fredemiro, hoy con un gran invitado. Le doy el honor de presentar a nuestro invitado que tenemos en esta mañana de día sábado, a todos nuestros oyentes. Hombre, John, muchísimas gracias. Hoy, cerrando ya año, porque nos quedan pocos programas de este año 2023, creo que este es el penúltimo programa, si no estoy mal, o antepenúltimo del presente año. Queremos rendirle homenaje al amigo, al colega, al transmisor de conocimientos, al escritor, al poeta, al consejero presidencial, al director de lo que hoy se llama RTBC, Antiguo y Ravisión, y al periodista, un hombre genial, una familia con amplia tradición del municipio de Zipaquirá, en el departamento de Cundinamarca, y que muchos hemos pasado por sus manos, como el buen alfarero logró formarnos a varios, y yo estoy afortunadamente en ese grupo. Les hablo del doctor Gustavo Castro Caicedo. Doctor Gustavo, muy buenos días, bienvenido a la UD 90.4 FM Estéreo y a Pase la Voz. Gran gusto, bienvenido. Gracias, Fredemiro. Primero que todo, usted es demasiado bondadoso conmigo. Me hizo sentir como si yo fuera un personaje. Usted sabe que lo único que tengo es buena voluntad. Muchas gracias. Ahí le presento entonces a John Swan, que es nuestro director de comunicaciones del IDEXUD y director de producción, para que hagamos un diálogo sobre quién es Gustavo Castro Caicedo y qué le debe Colombia a este hombre que ha hecho tantas cosas bonitas por el país. Por ejemplo, nace en Zipaquirá. ¿Cuántos años hace que nació en ese bonito municipio? 80 y va dentro de 2 meses 81. O sea que eso es de cumpleaños y homenaje y despedida de año. Sí, yo creo que aprovechemos y le involucramos todo. ¿Con cuántos libros escritos en esos 82 años de vida? 39 y esta semana estoy terminando el 40, que va a salir en la Feria del Libro. ¿Y ese libro 40 cómo se titula? Se titula Desde el amor hasta la guerra, 68 años de periodismo sin fronteras. A ver, John, vamos entonces pregunta y pregunta para podernos deleitar, porque además es un conversador espectacular. Es para mí un placer contar con la presencia del doctor Gustavo Castro Caicedo, reconocido por abordar temáticas, ¿no?, que giraban en torno a la realidad colombiana, y creo que aún se siguen haciendo en estos escritos que está desarrollando. Y más o menos quisiéramos que nuestros oyentes supieran cuántos escritos y cuál es de esos escritos que ha realizado, cuál es el que más lo ha marcado en su vida. Pues mire, de mis libros, hay un libro que ha tenido trascendencia, que es Gabo, 4 años de soledad. Libro sobre el cual en este momento están rodando una película y una serie de televisión.
y de los escritos, de los artículos y crónicas, precisamente en el libro que estoy terminando, seleccioné 62. Lo que hice es que tengo más o menos unos 1500 artículos, entrevistas, crónicas, y seleccioné los que a mi entender son los más interesantes, no por lo que yo escribí, sino por los personas a los que yo dibujé en esos artículos. En ese libro, 4 años de soledad, dedicado a Gabriel García Márquez, pues hay una narrativa exquisita sobre su llegada, estadía, aprendizaje de sus estudios, inclusive con un profesor del departamento del Huila, más exactamente de Altamira, la tierra de Táchira. ¿Quién está produciendo la película sobre ese libro? La película, una empresa española, y la serie Señal Colombia, en asocio con una compañía. El profesor del que usted habla es Carlos Julio Calderón Hermida. Sí. Algo que es contundente. Gabo fue escritor gracias a Carlos Julio Calderón Hermida. Si no se lo hubiera encontrado en su camino, Gabo sería dibujante y caricaturista, que era lo que hacía cuando llegó al Liceo Nacional de Varones de Zipaquirá. Y lo que le gustaba a él era pintar, y cayó en manos del profesor Carlos Julio Calderón Hermida, que era su profesor de castellano, literatura, preceptiva literaria, y él vio la calidad que él tenía para escribir y lo obligó prácticamente a hacerlo, porque Gabo seguía empeñado en pintar y en hacer caricaturas. Me leí el libro, si mal no recuerdo, doctor Gustavo, o me corrige, por favor, porque a estas alturas también la memoria comienza a traicionarlo a uno. Él conoce a ese profesor ocasionalmente en un viaje en barco o en tren. ¿No? Que conoció él en un viaje, fue a que se le dio la beca para ir a estudiar a Zipaquirá. El becario. Cuando él llegó a Zipaquirá, el profesor Calderón Hermida era el profesor de literatura. Muy bien. Doctor Gustavo, ¿quién lo creyera? Altamira es un pueblo chiquitico, muy pequeño. Tiene un colegio que se llama el Marillac, donde se educan las niñas de la alta sociedad, dirigido por monjas. Y en ese pueblo la gente se caracteriza en su mayoría por la tradición de la chira, pero además en su gran cantidad de habitantes, pocos por cierto, son poetas. Usted también llega al poema y permite que la voz de un hombre que se adelantó en el camino, Juan Jarve Caicedo, inmortalice, por decirlo de alguna manera, su inspiración. ¿Por qué llega al poema un amor, una decepción, un sí, un no, un mal paso, corazón roto? ¿Cómo llega a consumarse como poeta? Desde muchacho me gustó la poesía, me gustó mucho Becker, y comencé a hacer versitos. Durante muchos años los hice, de despecho, de amor, de felicidad, todo tipo de poemas. Pero nunca había pensado en sacar un libro. Y mi hija, estaba muy joven, un día encontró el folder donde estaban la mayoría de poemas. Y me dijo, papá, tienes que sacar un libro. Le dije, no, mija, a estas alturas de la vida, ¿quién va a sacar un libro de poemas? Es un fracaso. Me insistió y terminé haciéndolo. Y fue un éxito porque el libro se agotó. El gran locutor y el gran amigo, Juan Jarve Caicedo, un día consiguió el libro, lo leyó y me dijo, Gustavo, tenemos que grabar unos poemas. Y yo lo que hice fue decirle, Juanito, eso no vale la pena. Me insistió y le dije, bueno, vamos a hacerlo. Pasó un año y a mí no se me ocurrió que él estaba pendiente de grabar el CD, y un día me dijo, claro, es que mi voz no le sirve. Me insultó. El mes siguiente estábamos grabando el disco y él se murió un mes después. Doctor Gustavo,
quisiera yo preguntar, y ya es un tema, digamos, me voy hacia otro ámbito dentro de lo que ha realizado en su carrera, y es la participación dentro de las comunicaciones que estuvo comisionado por los presidentes Virgilio Barco, Belisario Betancur y Ernesto Samper. ¿Cómo fue ese trayecto y ese trabajo realizado con estas administraciones del país que se realizaron en estas épocas? Bueno, yo fui crítico de Televisión del Tiempo y simultáneamente leí 4 de mis libros sobre los medios de comunicación, no libros críticos, muy duros. Y los 3 presidentes conocieron mi trayectoria en materia de conocimiento de medios, y los 3 me invitaron a hacer empalme de sus gobiernos en el sector de las comunicaciones. La invitación que me hicieron los presidentes Barco, Betancur y Samper obedecen a que yo fui crítico, era crítico del Tiempo, crítico de televisión. Había hecho 4 libros críticos sobre la televisión, sobre los medios de comunicación. Y los 3 conocían mi trayectoria en ese tema. Entonces me invitaron muy gentilmente a ser parte del equipo de empalme y me encargaron el que tenía que ver con el sector de las comunicaciones. Muy bien. Doctor, hay un premio internacional del que poco se habla hoy en día, pero que yo quiero evocar, porque tuve la gran bendición de que usted me tuviera en cuenta para la narración del libro rojo de la televisión colombiana. Hablemos de ese hecho literario donde usted distinguió a nivel mundial con uno de sus libros. Pues yo creo que fue el tercer libro de comunicaciones y el más fuerte, en el cual hice unas denuncias muy grandes sobre cómo la televisión estaba influyendo socialmente en el comportamiento de los delincuentes y cómo los delincuentes aprendían en televisión técnicas delincuenciales, y demostré con unas entrevistas que se hicieron en las cárceles cómo ellos aprendían a mejorar las técnicas y actuar. Eso tuvo un impacto internacional porque la investigación fue muy extensa para poder escribir el libro, y trascendió, porque el problema en América Latina era similar. Usted fue director de lo que hoy en día se llama RTVC, Ravisión. ¿Cómo logra comenzar a cambiar el pensamiento de la manera de hacer la televisión pública en Colombia? Porque se recuerda dentro del sindicato y los empleados de aquel entonces, cómo usted como director le dio una marca muy personal. Sí, era muy sencillo porque yo había escrito 4 libros criticando el manejo de la televisión. Es decir, cuando yo llegué a televisión, yo ya conocía todo lo que pasaba allá. Entonces no tuve que aprender ni hacer cursos, ni esperar asesores, sino que yo sabía lo que había que hacer. El presidente Betancur, cuando me nombró director de Ravisión, me dio amplia posibilidad de hacer lo que yo había planteado en mis libros, y así lo hice. Y fue muy duro. Desde el día que yo llegué a Ravisión, apreté las clavijas. Había 62 empresas de televisión que se llamaban programadoras, y simplemente los puse a cumplir las normas, porque estaban acostumbrados a hacer lo que les daba la gana. Y los metí en cintura. Entonces me llamaron dictador en Ravisión, pero tuve la gran fortuna de lograr ordenar la televisión, hacer que respetaran a los televidentes, y al que no lo hacía lo multaba. Doctor. Estamos hablando en Pase la Voz con Gustavo Castro Caicedo, escritor, poeta, periodista, uno
un hombre que tiene que ver mucho con la revolución de los medios de comunicación en Colombia, John. Sí, doctor Gustavo, ¿cómo era hacer periodismo en esa época y cómo ve el periodismo que se está desarrollando actualmente en Colombia? Porque yo creo que al transcurrir de todos estos años, el hacer periodismo y el enfoque que se le da a ese tema del verdadero periodista, yo creo que ha venido cambiando. Entonces, dentro de su percepción, dentro de su conocimiento, ¿cuál ha sido esa transición? ¿Cuál ha sido ese cambio de ese periodismo que hacían en su época a este periodismo que se está haciendo actualmente? Bueno, yo debo decir que no soy periodista no estudié periodismo, estudié administración. Lo que yo hice fue aplicar la administración a los medios de comunicación. Y lógicamente ser periodista, que era algo que me gustaba desde que tenía 15 años. Yo terminé mi carrera y entré a una empresa muy importante que era la IBM de Colombia. Subí a una gerencia. Cuando era gerente yo quería ser periodista, entonces decidí dejar de ganar muy buen dinero para dedicarme a lo que me gustaba. Desde entonces tengo la fortuna, porque aún lo hago, de hacer que me paguen por lo que me gusta hacer a mí. Entonces yo me siento privilegiado en ese sentido. El periodismo anterior era muy distinto. Primero había tiempo para elaborar la producción de los programas y para investigar. Hoy es muy rápido todo. Entonces se peca porque algunas cosas son muy rápidas y a veces no se fortalece la investigación. En esta época el periodismo no tenía las presiones que tiene hoy, estar en las manos de los grandes dueños de las empresas financieras del país. Había independencia del periodismo. El periodismo era suficientemente independiente como para poder sortear las presiones que se presentaban. Hoy es imposible. Hoy los dueños de los medios son grandes industriales y empresarios que lógicamente tienen unos intereses comerciales y los medios en algunas ocasiones lo que hacen es tener una camisa de fuerza para el periodista que quiere contar todo lo que quisiera y no puede hacerlo porque hay temas que son vedados porque lesionan los intereses de los dueños. Entonces la gran diferencia está en que antes el periodista investigaba, el periodista no tenía camisas de fuerza, había una verdadera libertad e independencia con responsabilidad, y hoy los periodistas en muchos casos se ven limitados a poder ejercer la profesión de acuerdo con el pensamiento de servirle a la sociedad. Doctor Gustavo Castro, en su poder de síntesis, ¿qué recuerda de su paso como presidente de Radio Cadena Nacional? Bueno, en síntesis, yo recibí Radio Cadena Nacional con 5 puntos de su área de audiencia, lo entregué como 14, cambiando la situación que quien tenía 12 era Caracol y RCN estaba muy bajo. Tuve una gran oportunidad de hacer un manejo de la radio con imaginación, que lo que hice en RCN fue conformar un equipo, buscar que a los periodistas que estaban mal pagos les pagaran bien, es decir, conquistarlos, que se entregaran, e innovar con cosas que se estaban desperdiciando. Voy a poner un ejemplo. Un día me dio porque había que hacer, yo hacía grandes transmisiones que impactaban a los radioescuchas. Y un día, investigando con el director técnico de la cadena, encontré que podía montar transmisores en un submarino, en un helicóptero,
en una avioneta, en un avión, más los transmisores que tenían los transmóviles de la cadena, y decidí hacer un especial que se llamó Tierra, Mar y Agua, que fue espectacular precisamente porque se utilizaron los elementos técnicos que a nadie se le había ocurrido poner en una gran transmisión. Eso impactó y realmente desde ahí la audiencia se cambió, Caracol bajó y RCN subió. Usted hace parte de un hecho histórico, le decían quijotesco en la época, siendo director de uno de los noticieros más vistos históricamente en Colombia, era Cinevisión, y desde ahí hizo una defensa del Golfo de Coquibacó. Háblenos de esa historia. Había una dificultad en las relaciones limítrofes de Colombia y Venezuela, y eso terminó en diferendo, y en Venezuela aprovecharon mucho el hecho de que le llamaban Golfo de Venezuela a un golfo que durante la cultura indígena se llamó Golfo de Coquibacoa. Entonces, yo entrevisté a un catedrático que me contó eso y salí con la idea de cambiarle el nombre al Golfo de Venezuela. Conseguí un patrocinador que me regaló 100.000 calcomanías y convencí a los directores de todos los medios de comunicación, aún a la competencia, de que hiciéramos una campaña para cambiarle el nombre. Recuerdo que hay un detalle dentro de eso que es bien, ese tema está en mi libro, el que va a salir. Antonio José Caballero iba a viajar a Caracas y se llevó un maletín lleno de calcomanía, y con la alcahuetería de alguien allá, de unos colombianos, comenzó a poner calcomanías en las vitrinas de los grandes almacenes. Se convirtió en un escándalo. Logramos impactar internacionalmente, y las agencias internacionales comentaron cómo un noticiero de televisión colombiano había cambiado el nombre del Golfo de un país. Yo quisiera preguntarle, doctor Gustavo, ¿qué ha sido o qué es para usted el ciclismo y qué ha sido para usted el periodismo deportivo? Pues es que yo soy periodista gracias al ciclismo. Tenía 7 años, cumplí 7 años, el día que Efraín Foreviño ganó la primera Vuelta a Colombia. Imagínense usted lo que representaba para un pueblo que uno de sus hijos se convirtiera en un personaje nacional, que lo nombraban todos los días por la radio, que se convirtió en un héroe. Entonces, eso a todos los niños de Zipaquirá nos impactó. Yo comencé a correr en bicicleta, pero claro que resulté un fracaso como ciclista, pero yo ya escribía, entonces comencé a escribir sobre ciclismo. Estando de gerente de la IBM, mi hermano Germán le contó al director de la República que yo viajaba a México a una comisión, y se les ocurrió que yo les mandara una corresponsalía sobre la Vuelta de la Juventud Mexicana. Yo iba a aprovechar mis vacaciones, entonces hice la crónica, hice la información de la Vuelta, y desde ahí comencé a escribir sobre ciclismo. Después escribí sobre televisión y actualmente sigo escribiendo especialmente sobre los problemas del país y sobre las cosas que hay que criticar. Luego de esa aparición de Gustavo Castro desde México, los narradores y ciclistas colombianos eran de primer orden en el país manito, en los Estados Unidos mexicanos. No sé si usted recuerda, doctor Gustavo, el primer gran narrador al que le hicieron el gran reportaje, ese colombiano en México, para que hablemos de este reportaje, Armando Moncada Campuzano, que allá le colocaron el hippie de Jalapa,
porque era calvo, pero su melena, muy escasa por cierto, por su alopecia, un alto porcentaje, estaba casi llegándole a la nuca. Y le pusieron el hippie de Jalapa, que Álvaro Pachón fue campeón de la Vuelta a México, y Fabio Acevedo fue su campeón, el jinete del Caquetá. Usted me está hablando de la Vuelta de la Juventud Mexicana de 1968, Es correcto. Que yo cubrí para La República y que compartí con Armando Moncada Campuzano. El impacto fue muy grande porque allá la radio no era desarrollada como aquí. Y Colombia mandó, Todelar, mandó a Armando Moncada Campuzano con el Transmóvil Veracruz. Veracruz lo bautizaron porque la vuelta salía de Veracruz. Ese Transmóvil se convirtió en algo como mágico, y los mexicanos veían cómo esos colombianos transmitían la vuelta todos los días, minuto a minuto, segundo a segundo. Y Moncada se convirtió en un personaje precisamente. Esa fue mi primera vuelta, después regresé en el año 70 y también tuve la oportunidad de ver ganar a Martín Cochise Rodríguez a imponer el récord mundial de la hora en el velódromo Magdalena Michuca de Ciudad de México. ¿Cuál ha sido uno de los, dentro de todo dentro de esta historia, no sé si en alguno de sus libros esté contando o haya narrado algún tema relacionado uno con la intimidad del tema del el ciclismo, de llegar bueno, uno no se imagina como administrador de empresas llegar a ser periodista, ¿no? Y menos con un choque, digamos, llegado al tema del periodismo deportivo. Pero ¿cuál ha sido, digamos, dentro de esos libros que narre y que quisiera que nuestros oyentes y quienes nos ven a través de nuestra red social YouTube se interesen por un libro en particular que le haya llamado mucho, digamos, o le haya dado ese agrado de escribirlo? Yo sé que todos quizá hayan sido muy agradables escribirlos, pero ¿hay alguno en particular que le quiera compartir a nuestros oyentes? Sobre todo yo y el doctor Gustavo, para complementar la pregunta de John, lo hago con mucho respeto, a manera de recomendación y como consejo a los estudiantes de periodismo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para que ellos entren también en la onda de la buena lectura. Y lo primero que hay que decir es que el mejor periodista es el que más lee. Uno aprende a ser periodista leyendo, no hay la menor duda. La lectura es lectura no solo de los temas literarios, sino la lectura de los libros forma y genera cultura, genera educación y genera formación. Entonces, el primer mensaje es que hay que leer mucho, que lo que va parejo con lo que se aprende en la universidad es lo que se lee. Y es tan inmenso el abanico de temas que una persona puede especializarse en uno de esos temas y convertirse en una autoridad como periodista sobre un área temática. ¿Y cuál le recomendaría a los estudiantes? Que le diga, mire, Chino, léase ese libro para que le encuentre el alma, el espíritu del periodismo. Hay un libro de Oriana Fallaci, no recuerdo si es Reportajes con la historia, creo que sí. Pero en general recomiendo leer a Oriana Fallaci, una periodista maravillosa que tenía una idea muy clara. El periodismo, lo único que necesita el periodista es ser honesto. Todo lo demás, todas las palabras que se buscan para decir que haya objetividad, ella decía que no, que lo que se necesita es honestidad. Un periodista es honesto consigo mismo, con su profesión y con la sociedad a la que representa, es el mejor periodista.
y el libro de Gustavo Castro. Y el libro de Gustavo Castro que recomienda a esos estudiantes hoy en día. Bueno, hay un libro que me tiene a mí, del que tengo un cariño muy especial, que se llama Grandes Momentos de Colombia. Duré bastantes años recopilando información sobre los hechos más importantes en la historia del país, todos positivos, ni uno solo negativo. Y el libro va en la historia desde la revolución de los comuneros, 1782, hasta nuestros días, a Nairo Quintana. En ese libro registro los grandes triunfos deportivos, las grandes acciones humanitarias, los grandes artistas, los científicos, todo lo que ha hecho grande a Colombia con casos concretos. Es un libro que tuvo mucho trabajo, pero que es una buena Biblia de lo mejor de Colombia. No sé si Gustavo Castro, Johnny oyente de Pase la Voz, te dará duro si sabe que es un gancho, un recto, un knockout, un upper, pero usted es responsable de que las calles de Bogotá hayan sido recorridas en una fecha muy especial por Mohamed Ali. ¿Cómo es la historia? Yo era jefe de redacción de la revista Cromos y manejaba la revista Hit. Yo siempre aproveché el poder de ser periodista y de manejar medios para hacer obras de caridad. Puse a boxear a los artistas, los puse a montar en bicicleta. Entonces, yo organizaba esas cosas, los artistas me hacían caso y se producía dinero para las obras de caridad. Un día mi suegro y mi suegra, que eran los benefactores del Instituto Roosevelt, estaban muy tristes porque iban a tener que cerrar el instituto. No había dinero, no tenían de dónde sacar. Y había muchos niños que se iban a quedar en la calle y que necesitaban sobrevivir con el respaldo del instituto. Yo tenía en la revista Hit un corresponsal en Hollywood, Jorge Ben-Hur, un colombiano que se fue a Estados Unidos, que había sido jardinero de Mohamed Ali. Alguna vez yo oí eso. Entonces a mí se me ocurrió, dije, esto me lo arregla Mohamed Ali. Y decidí traer a Mohamed Ali a Colombia. Pero claro, todo el mundo me dijo que yo estaba loco. Los periodistas me dieron muy duro. Mis colegas fueron implacables. Me dijeron que era un iluso, que era irresponsable, que eso era una mentira. Hicieron la vida imposible durante 6 meses. Y logré traer a... Él me dio una cita después de mucho intentarlo, el día 27 de septiembre de 1977 en Nueva York, la noche en que él peleó con Ernie Chambers. Y después de la pelea, él sabía que iba a ganar. Había una celebración que se llamaba la celebración de la victoria, y me citó allá. Yo no podía creer que eso podía ser cierto. Terminó la pelea, yo me ubiqué en el hotel que quedaba frente al Madison Square Garden, donde Ali tenía la suite presidencial. Él llegó, entró a la habitación por un ascensor especial, y yo me quedé esperando hasta que, como a la media hora, uno de sus segundos, que entra el colombiano. Abrió la puerta y encontré a Mohamed Ali así, con los brazos detrás de la nuca, acostado en una cama. Era tan grande que los pies se salían de la cama, y cuando yo lo vi me comenzaron a temblar las piernas. Yo llevaba la cámara, aunque lo primero que pensaba hacer era tomarle una fotografía. No, yo no fui capaz. Oye,
Yo temblaba, él se dio cuenta y me calmó. Le conté la historia del Roosevelt, le llevé fotos de los niños y me dijo, voy a Colombia. Me convenció. Y me puso cita el día 13 de noviembre de 1977 en Miami. Me dijo, nos vemos en el aeropuerto de Miami. Nos vemos, usted me hace llegar pasaje, voy con mi gente y nos vemos en Miami. Yo no podía creerlo. Parecía que me acordaba de todo lo que había tenido que sufrir, diciendo que iba a traer a Manuel. Mire, fue tanto el impacto que esa noche estaba allá y me lo presentaron a Sylvester Stallone, a Rocky. Y a mí no me importó Rocky nada. Para mí era Ali lo que me interesaba. Nos sentaron juntos con Stallone. A mí no me importó. Llegó el 13 de noviembre del 77 y estuvimos en Miami. Encontré con Ali, estaba con su señora, con el suegro y con 6 de sus ayudantes, tal vez 3 guardaespaldas, el jefe de fotografía y otros 2. Branner me dio los pasos. El Hotel Hilton me dio el hotel. Era secretario de gobierno Julio Nieto Bernal y me dio la exención de la Plaza de Toros para que el producido de la plaza fuera todo para el Roosevelt, porque Clay no cobró ni un centavo. Y ahí vamos a partir de Miami, cuando Ali dijo, no, yo no voy. Resulta que uno de los asistentes de él no había hecho unos trámites, no lo dejaban subir al avión porque aquí no lo iban a recibir. Eso fue terrible, yo sentí la muerte. Había un periodista de RCN que tuvo la idea de irse a transmitir la venida de Clay. Y yo la aproveché a través de RCN y de ese periodista, Marcos Jara. Hicimos... de Gigante Huila. Hicimos un contacto con el ministro de Relaciones Exteriores, que era el doctor Líbano Irving. Y logramos que violando las normas, diera autorización de que el asistente Ali pudiera venir. Se solucionó el problema, el avión se retardó media hora, pero llegamos. Eso fue la locura. El recibimiento en el aeropuerto del Dorado fue inenarrable. Eran nubes de gente. Es que Ali era un dios. En ese momento era el hombre más importante del mundo. Hicieron en los Estados Unidos una encuesta internacional, mundial, y pusieron el paralelo entre Jesucristo y Mohamed Ali. Y resultó con más puntos de conocimiento Ali que Jesucristo. Claro, en el Islam, por ejemplo, Jesús no era conocido. En cambio, Ali, a través de la televisión, era conocido en el mundo entero. Estaba en lo alto, le decían el grande. Entonces, haberlo traído a Colombia realmente fue algo excepcional. Y algo que no solamente salvó al Roosevelt, sino que me dio a mí una enseñanza de que uno puede hacer todo lo que se propone. Bueno, uno queda impresionado frente a este tipo de historias y además que escuchemos de personajes que han pasado a la historia, principalmente, ¿no? Y que se nombre en cualquier parte del mundo y sea reconocido. Yo quisiera preguntar, doctor Gustavo, ¿cuál ha sido alguna de las inspiraciones para escribir más de 30 libros? Y también, ¿cuál ha sido el más representativo o el que más ha sido el que le ha parecido como muy estimulante para sí mismo? Mira, hay 3 libros a los que yo les tengo mucho cariño, a todos, ¿no? Claro. Pero hay 3 que para mí significan algo muy especial. El que les decía,
de Gabo, 4 años de soledad. El que les decía también de Grandes Momentos de Colombia, y otro que es el libro más vendido porque se sigue vendiendo, lleva 10 años en el mercado y se sigue vendiendo, que se llama Historias Humanas de Perros y Gatos. Es un libro que tiene que ver mucho con la realidad del país. Hoy en Colombia, de cada 10 hogares, 6 tienen mascota. Y el 25% son perros, el 45% son gatos y el 55% son perros. Entonces es un libro que tiene unas historias, es un libro que la gente llora, se ríe, se pone alegre, tienen todos los momentos y se sigue vendiendo. Entonces le tengo un gran cariño. Y el que estoy terminando en este momento es un libro que encierra mi historia de periodista. El cálculo que tengo de los artículos, entrevistas, crónicas que yo escribí y columnas que yo escribí es más o menos de unas 2000 en 62 años. Entonces me puse en el trabajo de seleccionar las más representativas, las que más me llegan al corazón, y escogí 62 porque cumplí 62 años de periodista. Este libro se va a llamar del amor a la guerra, entre el amor y la guerra, 62 años de periodismo en fronteras. Y no porque lo esté escribiendo, lo esté revisando en este momento, sino porque yo he tenido la suerte en la vida de contarme unas historias maravillosas, unos personajes, unas chivas importantísimas y unas situaciones de periodismo que inclusive me tuvieron al borde de la muerte. Entonces, para quiero que haya podido sacar, y es el número 40. Doctor Gustavo, usted es un hombre taciturno, noctámbulo. Todo conjugar la soledad y la noche, el silencio y la aventura de pensar, abrir el corazón para escribir y plasmar tanto pensamiento junto, cuando se duerme de día y se explota la penumbra. Cuando medio se duerme de día. Sí. Yo comienzo a escribir a las 10 de la noche y me voy directo hasta las 6 o 7, 8 de la mañana. Cuando lo que estoy escribiendo es demasiado interesante, sigo derecho hasta el día siguiente. Pero normalmente me acuesto a 6, me levanto a las 11 de la mañana, duermo 5 horas, no duermo más. ¿Por qué lo hago la noche? Porque no hay ruido, no hay teléfono, no hay timbre, no hay porteros, no hay muchacha que esté llamando. Hay paz y con música ambiental escribo y escribo y escribo. Esa es una forma de vida que ya no podría cambiar. Y la soledad, para mí el concepto de la soledad es otro. Yo fui feliz durante el COVID, porque no me alcanzaba el tiempo para escribir y no tenía que salir a nada y no podía salir. Entonces, mientras mucha gente se sentía encerrada y presa, yo me sentía feliz que tenía tiempo para hacer lo que más me gustaba, que es escribir. ¿Cuántas réplicas, cabalgamos ancho, luego existimos? ¿Cuántas réplicas del Quijote tiene en su colección? Bueno, tuve una colección, la vendí. Ajá. Me vi obligado a venderla. ¿Por qué? Porque me cambié de mi casa, que era muy grande, a un apartamento que es este. Conservo por ahí unos 10 Quijotes, pero llegué a tener 627. Yo conocí parte. Una colección que hice durante 47 años y que mortifica mucho
que me mortificaba en el fondo, porque nadie me regalaba nada de Navidad ni de cumpleaños que no fueran Quijote. Doctor Gustavo, como dato curioso, ¿cuánto le costó, o bueno, cuánto le dieron por esos libros de Quijote? No, las réplicas del Quijote. Las réplicas. Eran tallas, porcelanas, pantallas, pinturas, óleos. Eran muchos. Imagínense, 47 años coleccionándolos. Pero mi interés no era ganar plata. El único interés que tuve al venderlos es que se quedara con ellos alguien que quisiera la literatura y que quisiera el Quijote. El cálculo que me hicieron de lo que podía haber costado esa colección si lo hubiera vendido en su precio real era unos 30 millones de pesos en esa época. Y yo la vendí en 9 millones de pesos, porque la persona que me la compró realmente amaba el tema. Él, en una finca que tiene en la Sabana, montó un museo, que es el Museo del Quijote, privado. ¡Qué maravilla! Muy bien. Doctor Gustavo, ya en la recta final de esta entrevista de Pase la Voz, a través de la UD Estéreo 90.4 FM, programa institucional del IDESUT, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Nosotros tenemos ahí un territorio de paz, un territorio de diálogo y de sana discusión, donde la opinión, huelga a decir, es respetada por parte de los diferentes pensadores que son disímiles. ¿Qué decirle a ese grupo de profesores? ¿Por dónde comenzar a enseñar el periodismo? Porque todo tiene un principio y un fin, una causa. ¿Cómo saber ser catedrático de periodismo? Y para mí no sigue siendo un oficio, es una profesión, y una profesión que enaltece al ser humano. El periodismo hay que llevarlo en la sangre. Sí. Hay profesiones que no requieren algo tan profundo como eso. Una persona que se dedica a estudiar tecnologías de la comunicación, pues no necesita un compromiso social tan grande como el que tiene el periodismo. Lo primero que tiene que hacer el periodista, porque trasciende la sociedad, uno no necesita nada más. Hay que buscar seguir siendo independiente. Yo tuve, a raíz de los libros que saqué, tuve dificultades muy grandes, pero nunca dejé de escribir y de decir y de criticar como lo hice siendo periodista toda la vida. Entonces la independencia se puede defender. Doctor Gustavo Castro, personalmente le agradezco muchísimo que haya aceptado esta invitación. Fue sugerencia de nuestro director del programa, John Swan, para rendirle un homenaje corto, pequeño, quizá fugaz, pero con todo el corazón y toda el alma, de reconocimiento a un exquisito ser humano como es usted, a un maestro, a un profesor, a un didáctico del periodismo que hace las cosas fáciles, que las hace ver fácil, que las enseña fácil y que escribe para repetir, no para archivar sus libros. Una gran bendición, un gran abrazo de mi parte y la despedida oficial, John Swan. Queridos Fredemiro, ha sido un privilegio hablar con ustedes que me han puesto a decir cosas que muchas veces nadie me ha preguntado. Entonces, me gusta mucho la forma como manejaron la entrevista. Y aparte de eso, decirles que sigo a su disposición, que gracias por ese homenaje, que lo siento sincero, y que el periodismo tiene un gran compromiso con este país en el que desafortunadamente se desvía el poder de informar para defender intereses limitados.
Muchísimas gracias, doctor Gustavo, por acompañarnos en nuestro programa de Pase la Voz de la Oficina de Extensión de la Universidad Distrital y que se nos escuchan a través de la UD 90.4 FM Estéreo y también a través de nuestra red social YouTube. Sin más, yo creo que todas las palabras las dijo aquí el profe Fredemiro. No queda más sino agradecerle por estar presente en nuestro programa y pues espero haya sido de su agrado, como bien lo ha reconocido aquí frente a todos, el gusto por esta entrevista. Y pues para mí ha sido un privilegio y como en este desarrollo también del periodismo que se está desarrollando, bueno, en mi caso como el tema personal, agradezco mucho pues a ustedes por toda la trayectoria, ¿no? Lo hago de nombre mío para los dos, para el profesor Fredemiro, para el doctor Gustavo, el enseñarnos y el mostrar aún todavía cómo se hace el periodismo, cómo es el periodismo que se está desarrollando actualmente y el que se quiere, pues digamos, que con la premura y la agilidad de dar la información sin estar preparados para poder organizarla como debe ser. Pues bueno, eso es un mensaje para los quienes están ahorita en la carrera de periodismo de la Universidad Distrital. Y pues no me queda más sino agradecerles a todos ustedes por estar presentes a través de la UD 90.4 y también de nuestro canal de YouTube, que ahí nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Mil gracias, una excelente mañana para ustedes y los esperamos el próximo sábado con más información, con más historias, con más narraciones que hacen y enriquecen la comunicación en la Universidad Distrital. Mil gracias. Los sábados el IDEXUD pasa la voz. Usted pase la voz. Y conozca los procesos que desarrolla el Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Proyección social. Articulación de la academia. Formación continua buscando el bienestar de la sociedad. El IDEXUD pasa la voz. Usted pase la voz. Todos los sábados a partir de las 11 de la mañana en la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio.